Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de este apostolado, María Reina de la Paz, para la gloria de Dios y salvación de todos nosotros, de todas nuestras almas. Este video lo hago con el fin de sensibilizar, de hacer reflexionar a muchos católicos que vemos en este mundo, pero que tristemente somos católicos tibios, católicos faltos de conocimiento, católicos no practicantes. Por lo tanto, no se va a salvar el que levanta la mano y dice yo soy católico. Se salva el que conoce qué es ser católico, el que practica el catolicismo, el laico, el alma, el fiel, que practica los 10 mandamientos y lucha día a día por no ofender a Dios. Muchos de ustedes pueden decir, es muy difícil cumplir los 10 mandamientos. Cuando se está en pecado y mortal y el pecado nos tiene atrapados, pues obviamente es muy difícil cumplirlos. Pero cuando tú te das la voluntad de conocer verdaderamente a Dios, como me pasó a mí, como testimonio, de encontrarlo a Jesús vivo en una parte muy importante de nuestra iglesia, en una parte hablando acerca de un centro. Como dice el catecismo de nuestra iglesia católica, la Sagrada Eucaristía es el culmen, es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra iglesia. No es el Papa, no son los sacerdotes, no son las religiosas, ni incluso nosotros los laicos. Es Jesús quien fundó nuestra iglesia. Es Jesús quien está vivo, como lo repito, en un lugar santo de santos, y muchos católicos como yo, que me vine a enterar a mis 30 años de edad aproximadamente, de que el Señor estaba vivo en alguna parte, y así poder entender mejor las Sagradas Escrituras, la Biblia. Como por ejemplo, hay un capítulo, un versículo que es Mateo 28:20, que dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En algún momento lo leí, pero cuando no sabía dónde estaba el Señor vivo. Y yo decía, Señor, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Dónde? ¿Dónde, Señor? Y es ahí donde, como católicos, muchas veces lo hemos visto, pero nadie o no le hemos puesto atención o muy poco se habla de lo más importante que debería estar hablando y predicando la iglesia, y en donde se resume todo el evangelio, toda nuestra fe, y es Jesús Eucaristía. Es el tema del que les voy a hablar brevemente en este corto video. Como ustedes pueden mirar en las imágenes que tenemos en pantalla, muchas veces cuando hemos ido a la iglesia, cuando hemos ido a la Santa Misa, en el mundo mundano, en nuestra vida de pecado, o nos han invitado a una misa, hemos visto esta posición de las manos del sacerdote en la iglesia, tanto imponiendo las manos sobre el cáliz y sobre el pan, como en el momento de la elevación. Esto lo hemos visto y lo ha visto muchísima gente, y me ha pasado también como testimonio, cuando el Señor y la Virgen María me empujan por obra del Espíritu Santo a predicar, a evangelizar. Les comparto esta gran vivencia mía espiritual que se ha vuelto tan real en mi vida, y Jesús es una realidad de realidades, que lo quiero hacer en este momento por este video. A muchas personas que les he indicado estas fotos, les digo, antes de indicarles la fotografía, ¿ustedes dónde creen que Jesús está vivo? Y la respuesta de muchos católicos son, en el cielo, en mi corazón. Pero si tú y yo llevamos una vida de pecado, pues difícilmente el Señor va a poder habitar en ese corazón. Difícilmente va a estar en nuestro hogar el Señor. Dios obviamente es Padre de todos, pero muchas veces nosotros, mientras no busquemos conocer a Jesús en su plenitud, llevar una vida de cambio, una conversión, una lucha día a día de querer conocerlo a Dios,
pues difícilmente podemos decir que lo conocemos. Y es ahí donde me encanta y les comparto este testimonio de que me impresiona, y es lo que me ha movido a hacer este video, de que hay muchos compañeros de trabajo, muchas amistades, incluso familiares, que no saben dónde está Jesús vivo. Y cuando les compartimos la noticia de que Él está mirándonos a cada uno de nosotros, de manera personal, desde el altar de todas nuestras parroquias, es impresionante ver cómo la persona se sorprende y dice, sí, yo lo he visto, pero no sabía que Él estaba ahí. Y como se les dice continuamente, después de haberles indicado la foto, que hay pruebas científicas que nos hablan de que Jesús habita en el pan consagrado, en la Sagrada Comunión, en la hostia. Por lo tanto, perdón, ¿qué les puedo decir con este video? Lo que he vivido, lo que me ha golpeado para bien mi corazón y lo ha revivido y lo ha resucitado, y no me cambio por nadie, y no puedo ser el más rico, no puedo ser el más famoso, ni tampoco ya pretendo serlo, porque muchas veces el pensamiento del hombre, cuando uno no conoce a Dios, quiere fama, quiere tesoros, quiere dinero, y cuando tú y yo conocemos a Jesús en su plenitud y leemos la Escritura, la palabra de Dios, pues vemos que el Señor, cuando vino a la tierra, no buscó eso, buscó transmitirnos y comunicarnos una sola verdad, de que hay un Dios, hay un Padre que todo lo ve, al que al final de nuestra vida tenemos que darle cuentas. El Señor, cuando vino a la tierra, nos invita a la conversión, a dejar el pecado, a dejar todas las fechorías, pecados, rebeldías que cometemos cuando no conocemos de Dios, que como tú y como yo también las hemos cometido, pero que el Señor nos regala algo bien lindo y bien grande, que sería una parte muy especial y muy fundamental de la conversión. Y es que no importa lo que tú y yo hayamos cometido en la vida, lo que sea, por más grave que sea, hay una manera en que el Señor te dice, yo te perdono de todos tus pecados, y es la confesión. Yo sé que estos términos que estoy manejando pues son muy conocidos por muchas personas, pero por la mayoría no. Entonces este video va dirigido a aquellas personas que están acercándose a la iglesia muy lejanamente, de pronto un domingo, de pronto sin comulgar, sin confesarse. Este video es para aquel católico dormido, despierto, que como yo estuve algún día, le agradezco a Dios y la gloria es para Él y para nuestra Madre que me llevó a conocerlo, dónde estaba Jesús vivo, para aquellas personas que quieren empezar un cambio de vida, como yo lo estoy apenas empezando, porque cada día que uno aprende cosas del Señor, pues uno nunca va a llegar a conocerlo completamente todo. Siempre uno tiene que estarse alimentando de Él, hacerse humilde, pedir esa virtud de la humildad al Señor a través de la Virgen María y decirle, Señor, yo quiero aprender más. Y el Señor con el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarte. Por lo tanto, este video, como les repito nuevamente, es dirigido a aquellas personas que están pasando por una situación difícil, emocional, laboral, sentimental, económica, para que miremos el rostro de Dios, para que le pidamos a Él que nos ayude y sobre todo para que Él no solamente nos ayude en esas cosas, sino para que nos hable la verdad. Y al único que debemos escucharle la verdad es al Señor, es a Jesús. Muchas personas de Jesús conocemos en algún momento de nuestra vida un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, una imagen de la Virgen, pero no los tenemos en cuenta como que están vivos realmente. Y el Señor está vivo en la hostia consagrada, en la Sagrada Comunión. Hay pruebas científicas y las pruebas más que nos deben interesar es las que están aquí, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, quiero continuar hablándoles
para que me entiendan un poco por qué el Señor está vivo, y les voy a comprobar, para la gloria de Dios y para que ustedes sepan la única verdad de verdades y la más importante que debemos conocer los católicos, con la palabra de Dios y con documentos científicos, cómo les puedo comprobar y contar esta historia y compartirla con ustedes para que la difundan, cómo el Señor está vivo en un pedacito de pan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 48 en adelante. El cuerpo de Cristo, pan de vida. Dice el Señor, yo soy el pan de vida. Desde ahí está arrancando de que Él está en un pan, que es el que vemos en pantalla. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí, dice Jesús, esto lo estaba hablando en el Evangelio cuando Él vino hace más de 2000 años. Él, físicamente, con su cuerpo, su alma, su espíritu, físicamente hablando, Jesús de Nazaret, dijo, aquí tienen el pan, aquí tienen el pan, aquí tienen el pan. Y yo puedo decir que lo puede haber dicho así, aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. La pregunta es, católico, si el Señor dice, aquí tienen el pan, se apunta Él mismo para que lo coman y ya no mueran, si usted no está comulgando la Sagrada Eucaristía, vamos a morir. Vamos a morir en lo correspondiente al alma, y obviamente Jesús Eucaristía nos da también vida de salud. ¿Cuántos milagros hay de sanación física y espiritual a través de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo? En la Santa Misa. Tenemos dos alimentos en la Santa Misa. Y muchos católicos nos alimentamos cuando no conocemos bien las cosas de Dios, de solamente la palabra de Dios. E incluso nos dormimos en la Santa Misa. Entonces no te estás alimentando de ninguna manera. Nosotros los católicos muchas veces nos preocupamos del desayuno, del almuerzo, de la cena, que son alimentos necesarios para nuestra carne, para lo físico, para nuestro cuerpo. Pero nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos compuestos de cuerpo y de espíritu. Y no se está alimentando el espíritu si usted no se está confesando y no está comulgando el cuerpo y la sangre del Señor en la misa. Y la pregunta es, ¿por qué usted no va a comulgar? Porque usted y yo en algún momento de nuestra vida no queremos dejar el pecado. Vivimos cómodos con el pecado, ya sea de fornicación, de vivir en unión libre, de robar, de incluso matar a través del aborto, de vivir en unión libre como animalitos, rejuntados en concubinato. Ese pecado es el que no hace que usted vaya y comulgue el cuerpo y la sangre del Señor. Y qué importante, importantísimo, es comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Porque el Señor dice, yo bajo, aquí dice, el pan que baja del cielo soy yo, para que lo coman y ya no mueran. Por lo tanto, una persona que no está comulgando está muerta en vida. Por más bañada que esté, por más arreglada que esté, por más vestida que esté, por más maquillada que esté, usted puede parecer radiante por fuera, el envase puede estar bien presentable, pero el contenido es horrible, el contenido está triste, el contenido está totalmente alejado de Dios, porque el Señor a través de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía nos da vida al Espíritu. Dios se empodera del Espíritu y de ahí pasa a través de la Sagrada Comunión a empoderarse de la carne, de este cuerpo pecador. Y ya es el resultado de comulgar frecuentemente la Sagrada Comunión, que empiezas a tener comportamientos y hábitos diferentes a los que
hacías antes de ir a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Ustedes se pueden preguntar y pueden decir, pero ¿cómo hago yo para recibirlo? Ahora que les termine de explicar lo que dice la palabra de Dios, les voy a decir los medios únicos que hay para que usted y yo podamos comulgar bien. Dice el Señor en su palabra, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Nos está diciendo que este pan, el que tiene el sacerdote en sus manos, en la Santa Misa, es un pan vivo, es un pan que tiene vida, es un pan que tú no le puedes ver los ojos, la nariz, la boca, los brazos, las piernas, pero Jesús está ahí, sacramentalmente está ahí. Y hay muchos testimonios de muchos milagros eucarísticos donde la hostia ha sangrado, donde la hostia se ha movido, donde la hostia encuentran el rostro del Señor, muchas veces en algunas manifestaciones. Es lo que vamos a hablar más adelante en otros videos que vamos a hacer, y fotografías y videos que les vamos a indicar para que creamos lo más urgente posible. Porque esa es la forma de evangelizar, hablar de Cristo. Y qué más, lo más bonito de todo, saber que Dios está en medio de nosotros. Hay una parte en la palabra de Dios que dice, yo estaré con ustedes, caminaré en medio de ustedes, andaré con ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El pueblo de Dios no es todo el mundo, no es toda la gente que tú ves. Es quien le dice sí al Señor, a la renuncia del pecado cochino que estamos llevando, y se dedica a confesar los pecados y a llevar una vida en santidad, en gracia de Dios. El pueblo de Dios es como cuando tú estás lejos de un rebaño, como el Señor nos muestra en la palabra. Yo soy el buen pastor, ustedes son mis ovejas. Hay unas ovejas que yo muchas veces dejo las 99 y me voy detrás de esa ovejita. Es la que no va a misa, es la que no se confiesa, es la que no cree en Dios, es la que no cree en la confesión, es la que no le da el sí a Dios. Esa es la oveja perdida que habla la palabra de Dios. Por lo tanto, para volver al Señor urgentemente, hay que informarnos, hay que estudiar, hay que buscar, hay que conocer, hay que escuchar la palabra de Dios como la están escuchando en este momento. Si el Señor nos dice en la palabra de Dios, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el Señor no es mentiroso. El padre de la mentira es el demonio, es Satanás. Por lo tanto, el Señor, si dice que Él está vivo en un pan, solamente ese pan consagrado lo tiene la Iglesia Católica, no lo tiene nadie más. En alguna iglesia protestante pueden dar la hostia, pueden dar pan, pueden dar galletas, pero no tienen manos consagradas. Para que Cristo pueda bajar y hacerse presente en la Santa Misa, los sacerdotes son consagradas sus manos, sus manos. Las manos de un sacerdote no son como las nuestras. Ellos se preparan 15 años o 12 años como mínimo en un seminario de su vida, de soltería y de castidad. Se preparan y al finalizar, después de haber recibido unas carreras hermosísimas y largas como teología, mariología, cristología, muchas materias que los prepara, porque un sacerdote debe prepararse muy bien para predicar, para consagrar, para predicar de la palabra de Dios, de la Santísima Virgen María, debe prepararse muy bien e incluso ser sociable, no con el mundo, sino con el alma arrepentida que quiere volver a Dios. El sacerdote no busca ser amigo del mundo, sino amigo y pastor de las ovejas heridas que a través de Jesús de Nazaret en la Eucaristía, de su iglesia, la única, fundada por Jesús y entregada a Pedro, y está en la Biblia, en el año 33, esos son los sacerdotes de hoy en día nuestros, los 12 discípulos, los 12 apóstoles que tuvo el Señor. Hoy en día son los sacerdotes, y en el centro de los sacerdotes está un vicario encargado, y es el Papa. Por lo tanto, encima del Papa, encima de los sacerdotes, encima de las religiosas, de toda la iglesia, de los fieles, está Cristo, que es la cabeza. Y cuando tú dejas esa vida de pecado
entras a formar parte del cuerpo de Cristo, de ese rebaño que está rescatando y está llamando el Señor. La única manera de volver a Dios y de comulgar este pan vivo bajado del cielo es pidiéndole perdón al Señor a través de la confesión. Y usted, como yo en algún momento, podemos criticar a los sacerdotes, podemos hablar mal de los sacerdotes, pero gracias a un sacerdote, Dios hace que nuestra vida, nuestra alma, no vaya a parar al infierno. Gracias a un sacerdote, un laico no se puede condenar al infierno, porque en la confesión se perdonan todos los pecados, todos los pecados. Por lo tanto, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, en la Santa Misa es obligatoria la confesión con 5 pasos. Primero, arrepentimiento y dolor de los pecados. Si a usted no le duele lo que usted comete, lo que usted hace, pues entonces no está teniendo un arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento, y ese arrepentimiento llevarte a luchar cada día para no volverlo a hacer. Porque Jesús siempre que perdonaba pecados en el Evangelio, en la palabra de Dios, nos dice en las Sagradas Escrituras que decía: ve y no peques más. Obviamente estamos en la carne, somos débiles. Si vuelves, te caes, vuelves nuevamente a levantarte en la confesión, en la confesión. Por lo tanto, si el Señor nos dice que debemos arrepentirnos, tenemos que confesar los pecados con un sacerdote. Y la confesión no se la inventó el Papa, la confesión no se la inventaron los sacerdotes, no se la ha inventado la Iglesia. La confesión la instituyó Jesucristo, nuestro amado Jesús que tanto amamos. El Señor nos dice en su palabra, y estén atentos a esta cita que les voy a dar a continuación, para que aquellas personas que dicen: no, yo no me confieso con un padre pecador, con un padre que hace y deshace, pues lo siento, pero dice Romanos 2:2 que no debemos juzgar. Antes, al contrario, a un sacerdote le tenemos que agradecer, porque gracias a ellos no nos podemos condenar al infierno. Gracias a ellos, a la absolución con sus manos benditas y consagradas, podemos llegar a aspirar como mínimo al purgatorio. La cita que dice el Señor acerca de la confesión es donde dice: vayan y perdonen los pecados. A quienes ustedes los perdonen, yo los perdono. Y a quienes ustedes no perdonen, yo tampoco perdono. El mismo Señor hubiera hecho la confesión con un árbol, con una almohada, en la habitación de nuestra casa. Podemos pedirle perdón al Señor diariamente de nuestro obrar diario, pero los pecados mortales e incluso los veniales hay que confesarlos con el sacerdote. Esta cita está en Deme un momento, ya la tengo aquí. Juan 20:23. A quienes ustedes perdonen, yo los perdono, dice el Señor. Vayan y busquen en su Biblia Juan 20:23. Esta es la prueba con la palabra de Dios de que estamos obligados, para recibir el cuerpo de Cristo y su sangre, confesar nuestros pecados. No importa lo que el sacerdote haga, no importa lo que el sacerdote diga. Obviamente, si usted está viendo que es un sacerdote que está haciendo muy malas cosas, pues llámele la atención con todo el respeto, dígale: padre, mire, esto está mal, yo se lo recomiendo como un consejo, no haga esto, porque ellos son de carne y hueso como nosotros y necesitan también de nuestras oraciones muchísimo y de nuestros consejos. Y si no se lo acepta, pues ya está haciendo usted la obra ante Dios. Y si no, pues busque un sacerdote que usted lo vea que está obrando bien y nos está ayudando bien. De igual manera, el Señor nos manda a rezar por todos y ayudarlos a todos, porque todos somos frágiles. Muchas veces nosotros como laicos criticamos solamente a los sacerdotes y a nosotros no nos gusta que nos critique nadie. Romanos 2:2 dice: no juzgues. El juez soy yo, Dios. Dios está viendo todo lo que hacemos, tanto los sacerdotes como nosotros los laicos.
Así que no nos coloquemos a juzgar, sino a reparar y a solucionar y a hacer las cosas bien. El que juzga es Dios, el que juzga es Dios. Usted como laico lo que tiene que buscar es la absolución, que el sacerdote le perdone sus pecados, siempre y cuando usted esté con un propósito de enmienda. Decía el primer paso de la confesión, el arrepentimiento, dolor de los pecados. Confesión de boca, tiene que ser frente a un sacerdote. Examen de conciencia antes del arrepentimiento. Primero examen de conciencia, mirar qué pecados usted ha cometido, con los 10 mandamientos de la iglesia, los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la iglesia y los 7 pecados capitales. Con esos mandamientos se hace una buena confesión. Más adelante también, con la ayuda de Dios, haremos un video de los 22 pecados con los que debemos confesarnos. Otro paso de la confesión es la reparación. Usted, por ejemplo, va y se confiesa de que usted es un alcohólico. ¿Cómo debe reparar? Pues no asistiendo a las tabernas, a las cantinas, a las discotecas, poniendo de su parte alejarse de esa vida de pecado. Eso es reparar. Y predicar, hablar de que usted era un alcohólico y que usted por el poder de Dios a través de la confesión y recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, usted abandonó esa vida que llevaba, que Dios lo sacó de ahí. Eso es reparar. Y el quinto, cumplir la penitencia que el sacerdote le ponga. Lo puede mandar a rezar el rosario o 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, depende la gravedad del pecado que usted está confesando. Tiene que cumplir estos 5 pasos para que usted pueda comulgar bien el cuerpo y la sangre del Señor. Si usted no cumple la penitencia, se cae la confesión. Si usted no tiene dolor de los pecados, se cae la confesión. Si usted no repara y vuelve y cae y sigue en esa vida y no repara y no cambia, pues está haciendo un pecado más grave, porque la misericordia de Dios es que nos regala sacramentos para salvarnos. Volviendo a la palabra de Dios, dice: el que coma de este pan, el que ustedes miran en pantalla, la Sagrada Comunión, el que coma de este pan vivirá para siempre, tendrá la vida eterna. ¿Quién de ustedes y yo, después de esta vida de sufrimientos, como dice la Virgen María en el Salve, Regina, en este valle de lágrimas, esta tierra está llena de injusticias, de violencia, de maldad, de sufrimiento, de enfermedad, de dolor? ¿Quién quiere ir, en vez de descansar en la paz del Señor, o como mínimo ir a purificar al purgatorio, quién quiere ir a un lugar de tormento que es el infierno? Pues nadie, ¿no? Pero muchos, con la vida y el comportamiento que llevamos, estamos buscando el infierno muchas veces, cuando no estamos en un camino de conversión serio. Si tú estás viviendo en unión libre y no te confiesas, estás en fornicación. Si estás con una persona casada, estás en adulterio. Y llegas, Dios no lo quiera, a morir sin la confesión, sin haber dicho este pecado, en un accidente, que muchas veces hay accidentes que queda la persona muerta instantáneamente, en un accidente automovilístico, por ejemplo. No te vas a ir al cielo, no te vas a ir tampoco al purgatorio. Si eras un bandido, si eras un pecador abominable ante los ojos de Dios, por ejemplo, incluso de hablar mal de los sacerdotes, de hablar mal de la iglesia, de hablar mal de Jesús Eucaristía, de hablar mal de la Virgen María, y mueres con esos pecados, pues tristemente te vas a ir al infierno. Y la diferencia entre el purgatorio y el infierno es que el purgatorio tiene una puerta de entrada. El purgatorio tiene una puerta de salida. La entrada, obviamente, a él, a una celda temporal, dice Jesús en su palabra, una cárcel, donde no saldrán de ahí hasta pagar la última moneda, porque hay muchas personas que se van de este mundo, que se mueren, y no pagan en vida todas las cosas que han estado haciendo. Entonces en el purgatorio se paga eso, si has confesado el pecado. Si no lo has confesado, pues tristemente te vas a ir al infierno. La puerta de entrada al purgatorio y la puerta de salida del purgatorio es el cielo, y son años de años. E inclusive les cuento como anécdota de la Santísima Virgen María, de Nuestra Señora de Fátima, los 3 pastorcitos, cuando la Virgen se les aparece, ellos tenían aproximadamente edades entre los
9 y 10 años de edad. Cuando una de ellas, Lucía, le preguntó por una amiga de ellas, por dos amigas que habían muerto, niñas, les dijo: mamá, ¿dónde se encuentra tal niña? Pongámosle un ejemplo porque no recuerdo el nombre. Catalina, ella está en el cielo. Así le respondió la Virgen María. Y le preguntaron por otro nombre, digamos Carmenza. ¿Y Carmenza dónde está? Ella está en el purgatorio. Ella está en el infierno. No, estoy mal. La primera que les dije, les dijo que estaba en el cielo, ¿no? En el cielo, que estaba en el cielo. Y la otra niña que le preguntaron, Carmenza, ¿dónde está ella, madre? En el purgatorio. Hasta el fin del mundo, le dijo la Virgen. Imagínense, si una niña de 10 años está en el purgatorio hasta el fin del mundo, ¿dónde vamos a estar nosotros? Si un niño muchas veces no tiene pecados graves. Pero esa niña sí estaba en el purgatorio, no sabemos por qué, pero hasta el fin del mundo. Debemos pensar en nuestra vida, cómo la estamos llevando. O sea, yo estoy haciendo este video impulsado por el Espíritu Santo, enviado por el Señor y la Virgen María, para sensibilizarnos y ayudar a muchas personas a conocer nuestra fe, a despertarnos, porque habemos muchos católicos, pero no practicantes, y eso ahí no cuenta como un católico verdadero para la iglesia. El que está buscando un camino de conversión, esa es una oveja rescatada por obra del Señor y la Virgen María. Así que este video los debe invitar a buscar la confesión y a comulgar y abandonar la vida de pecado. Porque créanme, como testimonio personal, se vive bien e incluso en medio de los problemas. Obviamente no es que los problemas se nos van a acabar, obviamente, bendito sea Dios, se pueden ir eliminando gradualmente con el pasar de nuestra vida, ¿no? Porque estamos purgando, purificando con nuestros problemas. Pero sí vivimos tranquilos, e incluso habiendo problemas graves, delicados. La santidad hace ver los problemas muy pequeños. La conversión hace verlos muy pequeños y lo hace ver muy inmenso a Dios. Y como el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María, para Dios no hay nada imposible, pues tenemos a un Dios que está de nuestro lado cuando estamos confesándonos, comulgando, no siendo perfectos, siendo hombres débiles, pero que buscamos agradar a Dios en medio de nuestras caídas, pues el Señor nos da la gracia de ayudarnos y socorrernos en muchas cosas que se nos presentan en la vida. Y como yo siempre lo digo, prefiero enfrentar este problema con Dios que solo, porque solo cometo muchos errores. Por lo tanto, Dios, a través del Espíritu Santo, te empieza a dar un modo de pensar, un modo de obrar, de actuar bien diferente. Y esa es la confesión. Y algo más para culminar el tema de la confesión y continuamos la lectura, porque no llegamos todavía al culmen de la noticia que vamos a dar en este video. Un día que me fui a confesar, como testimonio personal también lo comparto y lo cuento, el sacerdote me nombró, me dijo mi nombre, y el sacerdote no me conocía, no sabía mi nombre. Me dijo Jorge, hijo. Estaba muy mal, estaba llorando y me estaba escuchando mi confesión, mis pecados, y me habló así. Y yo ahí lo sentí al Señor, porque el Señor lo conoce todo, incluso hasta toda la cantidad de nuestros cabellos, dice la palabra de Dios, no va a conocer el nombre. Y yo quedé marcado de por vida, porque ya fue una confesión hace unos 3 años o 4, en donde apenas me estaba empezando a acercar a la confesión y él me llamó por mi nombre, el sacerdote. En el sacerdote está oculto Jesús. Está oculto Jesús. Cuando el sacerdote te dice: yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el poder que me da la Iglesia y el Señor, pues créeme que es Jesús de Nazaret quien te está dando la absolución. Se camufla el Señor en el cuerpo del sacerdote. Continúo. Dice la palabra del Señor: el pan que yo daré es mi carne. Científicamente ha estado comprobadísimo, y los invito a que busquen en YouTube un doctor que se llama Ricardo Castañón, que es el que estudia los milagros eucarísticos, que era un médico ateo, que no creía en Dios. Muchos de los que están mirando este video, pues creemos en Dios, en algún momento de nuestra vida, así estemos alejados de la iglesia, creemos en Dios, decimos con palabras: yo creo en Dios.
Pero no basta eso, sino obedecer los 10 mandamientos, obedecer al Señor en la Santa Misa, practicar el Evangelio. Eso es lo que nos hace ser verdaderamente obedientes al Señor y verdaderamente católicos. Si el Señor dice en su palabra, el pan que yo daré es mi carne, es porque ahí en el pan, en la hostia blanquita que tú ves, hay carne. Hay carne y tú puedes decir pruebas para yo creer que ahí hay carne. Las hay. Búsquenlo al doctor Ricardo Castañón en YouTube. Hay unos videos largos de 1 hora donde él da una conferencia impresionante, cómo te va a mostrar científicamente que el cuerpo de Cristo está en una hostia. Después de que el sacerdote, como la imagen de aquí abajo en la cuadradita, está el sacerdote imponiendo las manos sobre el pan y sobre el vino, esta parte en la misa se llama transustanciación, que es de que la materia del pan y del vino ya no es pan y vino. Impone las manos el sacerdote, hace una oración, una invocación del Espíritu Santo, dice que con la efusión de tu Espíritu se convierta en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí llega Jesús, desciende el Espíritu Santo y llega Jesús ahí. Por eso cuando es levantado, no se debe quedar uno de pie. Cuando una persona está enferma y no se puede, ¿qué les digo? No se puede arrodillar. Denme un momento. No se puede arrodillar, pues es entendible, pero cuando uno está joven puede arrodillarse, incluso de edad avanzada, y puede arrodillarse, hágalo, porque la elevación es cuando usted mira las películas de Jesús de Nazaret, cuando lo están crucificando y lo crucifican a él en el piso, lo están clavando, es como cuando está la hostia y el vino en la mesa. La mesa es la tierra donde a Jesús lo crucificaron. Y en el momento en que el sacerdote levanta y dice las mismas palabras que están aquí en el Evangelio, en la última cena dice, porque aquella noche tomó pan y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Luego tomó el cáliz, dio gracias al cielo, al Padre, y lo pasó en medio de sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y levantan también, después de levantar la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, levantan el vino, hay que arrodillarse, porque es la crucifixión de Jesús que está pasando en el momento del Calvario, en el altar de la parroquia, en el altar de la catedral, en el altar de la iglesia. Ahí está pasando el Calvario. Lo que tú ves en la pasión de Cristo, en Jesús de Nazaret, en todas las películas que hemos visto en Semana Santa, y nos duele ver a Jesús así, es lo que pasa en la misa. Entonces no te puedes salir de la misa a contestar, no te puedes salir de la misa a atender a una persona, no. Ahí debes apagar tu celular, arrodillarte cuando Él sea elevado, cuando lo están consagrando el cuerpo y la sangre de Él, porque Él ahí nos está mirando a todos, a cada uno. Incluso el Señor puede tocar y sanar a una persona en medio de la misa. Pero como no tenemos fe, como nos hemos burlado muchas veces de las cosas de Él, ¿qué es burlarse de las cosas de Él? No prestarle importancia a las cosas de Él, quedarnos parados, pudiéndonos arrodillar. No arrodillarte quiere decir que tú no crees que el Señor está ahí. Eso quiere decir. Incluso cuando uno llega a un conocimiento profundo de que Jesús está en la Eucaristía, nos da muchas ganas de llorar, de verlo ahí al Rey de Reyes. Es donde, como dice en la palabra de Dios, en ese momento se arrodilla el cielo, la tierra y el infierno. Hasta el mismísimo diablo se arrodilla ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo levantado en la Santa Eucaristía. Por lo tanto, el Señor dice, yo daré mi carne. Investiguen el video de Ricardo en Castañón, mírenlo. Él cuenta lo básico y lo voy a resumir. La conferencia habla de esto. Dice que él no era católico, él no era practicante, él no creía en nada, era un médico ateo, era un médico forense, estudioso de levantamiento de cuerpos y de muchas cosas con el cuerpo humano, y que recibió un día una llamada de un obispo y un sacerdote de Argentina,
¿Qué pasó en Argentina en aquella iglesia? Salió una persona a comulgar y cuando esa persona fue a comulgar, lo recibió en las manos y no se debe recibir como laico a Jesucristo vivo y real. A Dios no se lo puede tocar con las manos de un laico. Solamente el sacerdote lo puede tocar porque el sacerdote tiene sus manos consagradas. Y no me lo estoy inventando yo. Hay documentos de la iglesia, hay palabras de sacerdotes, hay palabras de papas como Juan Pablo II que dice que lo consagrado lo toca, lo consagrado y lo sagrado lo toca solamente los ordenados, los consagrados, o sea, los sacerdotes, los obispos y los cardenales. De ahí para abajo, nadie más, porque nadie recibe el santo óleo en las manos y el santo crisma que los sacerdotes. Por eso ellos se preparan 15 años máximo en un seminario, para recibir un gran poder del cielo, que no le da el obispo, lo da el Espíritu Santo a través del obispo. Por lo tanto, la custodia, los vasos sagrados, el cáliz, los ornamentos, todo debe tocarlo solamente el sacerdote. Obviamente cuando toca lavar, cuando toca arreglar, con el permiso del sacerdote sí. Si no, el laico que está ayudando en el altar debe utilizar, por ejemplo, para coger la custodia, pasársela al padre, las vinajeras, las cosas del Señor, preferible un pañito blanco, un pañuelo y no tocar las cosas sagradas, porque el día que usted se muera nos vamos a enterar de que eso estaba mal. Y Santo Tomás de Aquino, Madre Teresa de Calcuta, muchos santos han hablado de la verdadera presencia del Señor y el verdadero respeto que debemos tener hacia la Sagrada Comunión y su altar. Si el mundo avanza, el mundo se moderniza, las cosas de Dios no se deben modernizar porque es palabra viva. Lo que hace 2000 años dijo Jesús, hoy en día sigue teniendo el mismo significado y la misma trascendencia, y ningún ser humano en la tierra lo puede cambiar. Por lo tanto, volviendo a la historia de cómo este científico nos comprueba científicamente de que el Señor está vivo en la comunión, lo llamaron un obispo, un sacerdote de Argentina, él viajó, le dijeron, mire, yo necesito que me diga qué tiene esta sustancia. ¿Cuál sustancia? Cuando el laico recibió en las manos al Señor, no lo comulgó, se lo llevó, se acercó a una vitrina donde habían de encender velas, donde había un santo, bueno, no sé, el todo es que el laico la dejó la comunión ahí. Cuando Cristo se cae de las manos del sacerdote, cuando Cristo lo dejan abandonado por ahí, e incluso ha habido testimonios horrendos, es un mal testimonio, de que han encontrado en las bancas debajo de la iglesia pegada la Eucaristía con chicle. Eso sí es algo que me duele y me da mucha pena de que hagan eso con el cuerpo del Señor, pero que sí pasa y no se lo habla. Por esa es la gravedad de dar la comunión en la mano, por las partículas que quedan, porque ahí está Cristo, así sea en la más diminuta chiquitica, ahí está Jesús. Ellos, cuando la encontraron la Eucaristía, en aquel lugar que les digo donde se prenden las velitas y todo eso, unos candelabros, ellos tomaron la Eucaristía y la colocaron en un botecito con agua, que es lo que hacen los sacerdotes cuando pasa algún accidente extraordinario con el cuerpo del Señor, lo disuelven en agua. Esa agüita, después de disolverse, como es pan, pero no es pan físicamente hablando, pero es el cuerpo y la sangre de Cristo, se disuelve, lo riegan en una matica o en un arbolito. Cuando ellos, pasados 8 días, fueron a destapar y hacer ese proceso de regar en la matica, miran el agua rojiza como agua con sangre. Y ahí estaba la partícula también, las partículas, la masita del pan consagrado de la hostia, y ahí es donde llaman al doctor Ricardo Castañón. Este doctor viaja a Argentina, toma una muestra, se la lleva a más de 4 o 5 laboratorios en varias partes del mundo, en Bolivia, no recuerdo los otros nombres para no mentirles, pero el médico es de Bolivia, es boliviano. Él dice, yo quedé impresionado cuando yo recibo el resultado de lo que encuentran en aquel, ¿qué se puede decir? Muestra del cuerpo del Señor, que cuando yo entregué en los laboratorios no les dije que era una hostia. No les dije que era algo de la Iglesia Católica, solamente les dije necesito que me digan qué tiene esta sustancia.
¿Y qué encuentran? ¿Y qué es lo que a mí me cambió la vida? Porque es algo que me pasó, donde trabajaba también, o sea, todo esto que estoy haciendo aquí, lo hago para la gloria de Dios, no para mí, no para mí porque yo sin Dios no soy nadie. Todo este trabajo es de la Virgen María Reina de la Paz, que ella es la vocación que tocó mi vida y me presentó a Jesús Eucaristía. Encuentran esto que les estoy diciendo, yo no lo sabía hasta que en el trabajo donde yo trabajaba, en un restaurante que tenía, donde era chef, lo sigo siendo, pero ya no estoy en aquel lugar, fue el Señor a través de un habitante de la calle. Y entró así vestido de habitante de la calle, tenía un altar del Santísimo en uno como cuadro en una pantalla de un televisor, la imagen de la hostia consagrada, pero no tenía profundidad, conocimiento de que el Señor estaba vivo ahí. Había un rosario, había una imagen de la Virgen María. Llega este habitante de la calle, va hasta el fondo del altar y toca, como bendiciendo. Toca las cosas, toca la Virgen María, el rosario, se queda mirando los cuadros de alrededor de la Virgen del Señor. Y yo estaba en la cocina y él se dirigió hacia mí, hacia la cocina y me llamó. Y tenía el menú del restaurante como todos lo tienen el menú. Y en la portada del menú, en la primera tapa tenía la foto de la Eucaristía, tenía la foto de la Virgen María, en el centro Jesús Eucaristía, y lo tenía guardado por ahí en un lugar donde solamente lo conocían los meseros y mi persona. Él fue, antes de llamarme, tomó de la gaveta, abrió el cajón y sacó la carta, el menú, y lo puso sobre una mesa y me llamó. Yo estaba en la cocina. Y ahí me dijo, hizo un círculo sobre la Eucaristía en la foto y me dijo, me le da este mensaje al administrador. Me le dice que esto es real, que esto es lo que a mí me importa, esto es lo que a mí me interesa, joven. No se vaya a olvidar, me le dice esto. Lo que yo les digo tiene un soporte de cámaras de seguridad. Ya les he de indicar el video donde quedó grabado esta visita. Y yo en ese momento no sabía que era el Señor, no sabía que era Él. Ya después, ya uniendo cabos sueltos, ya me di cuenta que era Él. Me dijo, después abrió el menú y miró los platos y me dijo, vea, de esto, dijo, yo le puedo decir que comparte y divida con los más necesitados. Que esté muy bien, me dijo, me entregó, dijo, yo no le vengo a pedir nada, con lo que tengo suficiente, y tenía un queso en la mano derecha. Bueno, me entregó amablemente la carta otra vez en las manos. Al salir, tomó un conchito de una gaseosa que dejaron unos clientes, me hizo sentir más mal porque no me gusta ver a alguien comiendo las sobras ni nada de eso. Entonces yo lo llamé y le dije, venga, tome un refresco nuevo. Entonces me dijo, no, recuerde lo que le dije, yo con lo que tengo es suficiente. Y se fue y ahí dijo. Pasaron unos 2 días y yo empecé a pensar en ese señor. Ya todo empezó a tener un sentido. Él me hablaba, me decía, esto es real, esto es lo que a mí me importa, esto es lo que a mí me interesa. Yo en ese momento estaba comulgando, confesándome, pero no sabía qué era lo que estaba comulgando. Yo pensaba que era una hostia sencilla y ya normal, que cualquiera lo podía recibir. Incluso yo estaba confesándome, pero no tenía ese conocimiento para la gloria de Dios del cuerpo de Cristo verdaderamente que habitaba ahí. No lo podía entender. Me llevó a estudiar más. Me llevó a estudiar más la presencia de Cristo y es donde encontré a este doctor que les estoy contando. Y ya no fue nunca más la recepción de la comunión como venía comulgando antes. Como usted y yo en algún momento hemos comulgado sin saber que Él estaba vivo ahí. Ahí es en donde a uno le empieza a doler el corazón y le empieza a echar mente y uno a decir, lo estoy recibiendo mal, no puedo recibirlo así, tengo que confesarme, estoy fallando en este pecado, yo así no puedo seguir comulgando. El Señor te exhorta y te enseña a la vez de que debes hacer las cosas perfectas para comulgar, que no se salva el que sale y hace la cola y comulga como puede, no, se salva el que se confiesa bien
y el que comulga bien. Y la mejor postura de comulgar es de rodillas y en la boca, en la lengua. Nunca en las manos, nunca. Por favor, no lo hagan. No lo hagan porque es Dios y a Dios hay que darle el trato como se merece. Y si a ti te dicen con la boca se ofende más, con la boca se peca más, pues esa boca ya se la fue a confesar en el confesionario. Por lo tanto, con las manos hacemos muchas cosas indignas. Tocamos mugre, tocamos a nuestra pareja, colocamos las manos donde no se debe, nos sacamos, incluso pues nos agujereamos la nariz, muchas cosas en donde Dios no puede, o sea, Él lo está permitiendo porque Él también permitió que lo trataran mal en el Calvario. Y no podemos seguirlo maltratando al Señor. Ahí recuerdo lo que Dios le dijo a Moisés cuando se le manifestó en el monte Sinaí, en donde recibió los 10 mandamientos, cuando Moisés no lo conocía a Dios. Le dijo Moisés, 2, 3 veces, Moisés. Y Moisés se acercó a un arbolito que se estaba incendiando, a una zarza ardiente que no se consumía y era donde estaba la presencia de Dios. Y Moisés se estaba acercando nomás, como usted y yo nos acercamos al altar, a la parroquia, a la sacristía. Le dijo, no te acerques más, sácate las sandalias, porque el suelo donde estás pisando es suelo sagrado. Ahora la pregunta mía que yo me hacía era, ¿y el altar del Señor del Santísimo no es algo más real de Cristo, de Dios en la tierra? Pues sí, es la presencia de Dios y no se le está dando el respeto que Él se debe. Por eso cuando nosotros pasemos por el centro del altar debemos hacer una genuflexión, doblar nuestra rodilla derecha. Miren el comportamiento del sacerdote cuando pasa o va y viene, pasa por frente del altar, él siempre se inclina. Eso lo tenemos que hacer nosotros también, porque nosotros no podemos cargarle todo a los sacerdotes. Ellos muchas veces ya están cansados de enseñarse y obviamente no se pueden cansar. Tenemos que orar por ellos, porque como dice San Pablo, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Ellos tienen que personificar a Cristo en la tierra, son los representantes de Jesús en la tierra, de Dios en la tierra. Por lo tanto hay que orar, porque ellos se cansan también de escuchar tantas cosas sucias en la confesión, de ayudarnos y aconsejarnos y ver que el pueblo no cambia. Tenemos que nosotros los laicos ayudarlos. Es lo que hacemos con este apostolado, querer ayudar a nuestra iglesia, a nuestros sacerdotes, para que ellos tengan fuerzas de que no solamente ellos están llamados a predicar, sino también nosotros. Obviamente tenemos que prepararnos muy bien, muy bien. Yo llevo en este camino aproximadamente unos 5 años, que eso no es nada, pero tengo una sed, una pasión de querer enseñar las cosas de Dios, ser un gran predicador, estudiar teología, si Dios lo permite, enseñar las cosas de Cristo a mi familia, a mis hijos, a mis vecinos, a mis amigos e incluso a mis enemigos, porque hay que rezar por nuestros enemigos, a todos. El Señor dice en la palabra de Dios, todos están invitados a la mesa de mi Padre. Por lo tanto, nosotros debemos evangelizar desde las terrazas, desde donde nos toque y con quien nos toque, porque en una sonrisa, en un comportamiento, en una palabra, podemos evangelizar la palabra de Dios. Vuelvo al tema que me pasó en el restaurante. Después de esto, ya mi vida cambió muchísimo más, porque empecé a estudiar más acerca de la presencia del Señor, y ese es mi fuerte, hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía, a través de mi Madre Santísima, que me enseña muchas cosas, que me lleva a conocer muchas cosas, a través de su esposo, el Espíritu Santo, de que Él me hablaba de que esto es real, esto es lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa. Lo habló como a título personal, con una autoridad que yo me la creí, a investigar los milagros eucarísticos, tanto que descubrí un milagro que tenemos aquí en Nariño, en Tumaco, cuando hace 105 años aproximadamente un tsunami iba a tapar Tumaco. La gente corría despavorida hacia la iglesia, llamó al párroco, llamaron y pidieron el favor de que sacara el Santísimo. O sea, el Santísimo es la custodia que vemos aquí en pantalla, y en el centro lo blanquito es cuando está expuesto. Por ejemplo, tenemos muchos lugares donde está expuesto perpetuamente, permanentemente.
sacó el sacerdote, tomó la custodia, la elevó frente a la ola, y al momento en que la hizo la bendición, la ola disminuyó. ¿Por qué? Porque está Dios en la hostia. Y solamente el mar le puede obedecer al que lo hizo. ¿Quién de ustedes y yo puede dar órdenes al mar? Nadie. Entonces yo empecé a investigar y me empecé a encontrar con muchísimas cosas. Créanme que lo que les estoy hablando aquí no es nada comparado a los grandes milagros que ha hecho la Sagrada Comunión. Y si nos confesamos y comulgamos ese pancito y luchamos por no pecar y no ofender a Dios, vas a sentirlo a Dios en tu vida, en una realidad de realidades tan escondida por falta de enseñanza, por falta de conocimiento, porque usted y yo muchas veces no buscamos, y el que busca encuentra. Yo he buscado, por eso lo he encontrado, y el Señor se manifiesta, quien está sediento de conocerlo. Entonces nos manda mucha información, por eso en este apostolado, en este canal de YouTube, María Reina de la Paz, y en Pasto, Colombia, también estamos así en Facebook, vamos a empezar a subir muchas anécdotas, muchas historias, muchos testimonios, prédica de la palabra de Dios, oración, para que convivamos en esta vida con Dios. Esta vida sin Dios no tiene sentido. Con Dios tiene todo el sentido del mundo. ¿Para qué te matas trabajando? ¿Para qué te matas por una persona? ¿Para qué te matas por todo lo que tenemos que hacer los seres humanos? Que no está mal hacerlos, hay que hacerlos, pero si no le das el primer lugar a Dios. En mi vida, en mi conversión, yo le di la vuelta a todo. Lo tenía Dios de último, primero era mi familia, primero era yo, primero era mi trabajo, primero era el dinero, mis amigos, y Dios cuando me pasaba algo. Esa regla tiene que invertirse y ponerlo a Dios de primero, como dice el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y de ahí todo lo demás, la familia, tú, tus familiares, tu trabajo, y de último el pecado, y el pecado no tiene ni lugar siquiera en esta regla. Hay que romper totalmente la relación. Eso es un proceso, no es fácil, es un proceso que no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer con Jesús, con la Santísima Virgen y todo el cielo y los grandes santos, que Dios da muchas armas para poder luchar y defendernos, como la confesión, la Santa Misa, la oración, el Santo Rosario, el ayuno y leer la palabra de Dios. Con estas 5 armas usted se defiende, y muchas más que tiene la iglesia. La iglesia tiene muchos medios para que tu alma y la mía no se vayan al infierno y para que llegues algún día al cielo. Tenemos todo en la iglesia. Es rica la iglesia en muchas cosas, en muchas cosas. En lo más correspondiente, importante, que es Cristo vivo. Nadie lo tiene a Jesús vivo, solamente nosotros. Y nadie tiene madre, solamente nosotros. La Virgen María, y obviamente ella es madre de todos, musulmanes, chinos, ateos, de todos, porque muchos de ellos están en aquellos lugares por falta de conocimiento, porque nadie les ha enseñado, porque no han tenido un encuentro personal con el Señor, pero que si el Señor llega a esas personas, se convierten. Por lo tanto, les cuento de que esto me llevó a estudiar más esa presencia de haber llegado a este habitante de la calle, haberme hablado de la Eucaristía. ¿Qué más me llamó la atención en él? Que estaba vestido de indigente y que no olía indigente. Por más de que estaba con su ropa viejita, sucita y todo, no olía ni a sudor ni a ropa vieja. Parecía como un video que hay en internet de Cristiano Ronaldo, que se viste de habitante de la calle y se pone a jugar con un balón y nadie lo reconoce. Algo así. Me llamó también la atención las palabras que me dijo cuando abrí el menú. Ahí estaban unos platos, una comida, que soy chef para la gloria de Dios. Esa es mi profesión terrenal. Y yo nunca he estudiado cocina. Nadie me ha enseñado. El Señor me ha ido enseñando. Pues obviamente ha colocado personas que me han aconsejado, pero no de enseñarme así días y clases, no. Consejos, personas que el Señor pone en el camino. Y el Señor me ha dado unos platos deliciosos, ricos, únicos, para la gloria de Dios, que me dice el Señor, pues me dice el habitante de la calle, de esto le puedo decir, sin prestarle tanta atención como a la portada, de esto le puedo decir que comparta con los más necesitados.
Y de ahí recordé las palabras del Evangelio cuando Jesús dice, porque tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, era un enfermo y me visitaste, estaba preso y me fuiste a ver. Yo les digo que el que haga esto con el más pequeño de mis hijos, me lo hace a mí. Yo, de una listo, dije, es el Señor quien me visitó. Porque Él dijo en la portada, esto es real, esto es lo que a mí me importa, esto es lo que a mí me interesa, como diciendo, yo aquí estoy, le faltaba decir. Entonces, por eso les digo que yo creo en esta visita de que fue Él. Y lo último, que Él tenía en el queso, en la mano, un queso, en la mano derecha, y Él lo apuntaba y Él me decía, yo con esto es suficiente. Les invito a leer las revelaciones místicas de una obra que Jesús le reveló a una católica en el año de 1948, que se llama María Valtorta. El poema del hombre Dios, el Evangelio como me ha sido revelado. Que en este canal de YouTube y en este canal de Facebook estamos subiendo la vida del Señor y la Virgen con esas revelaciones que cuando tú las leas vas a sentir un amor de Dios impresionante. Y la estamos subiendo en audio. Vamos en el capítulo 18 aproximadamente para que lo sigas en una carpetica que dice María Valtorta y están todos los capítulos. Ahí encontré el queso. Ahí me lo reveló el queso el Señor. Ahí hay una parte que Jesús estaba con la Virgen en la casita de Nazaret. Él ya sale a empezar su vida pública. Fue muy dolorosa la despedida del Señor con la Virgen. Y le dice, la Virgen le guarda en una bolsita para el ayuno que ella iba a hacer y se iba al desierto, pan, agua y un queso. Jesús en las tentaciones, después de haber sido tentado del demonio, mira en una bolsa el queso. Y el queso aparece en muchas partes de los capítulos de María Valtorta. Cuando San José visitaba a la Virgen le servía queso, huevo, aceitunas. Ese queso está ahí. Y a mí, o sea, que te llegue un habitante de la calle a hablar de Dios, que no huela nada, porque pues tristemente ellos no tienen dónde bañarse, ¿no? Pues obviamente es muy difícil encontrarse a un habitante de calle que no tiene dónde, y de igual manera como estaba vestido, pues que no tenga un olor a sudor como mínimo. Esta persona no olía nada. Y ese queso a mí no se me olvida. Y es como diciéndome el Señor, soy yo, quiero que estudies la Eucaristía, predica acerca de mi presencia en la Eucaristía, mira y te estoy dando esta obra, léanla por favor, esa obra es aprobada por la Iglesia. La leía el Padre Pío, la recomendó el Padre Pío, la recomendó Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, tiene aprobación eclesial católica de obispos italianos, la leyó el Papa Pablo VI. Entonces es algo que está escondido porque el diablo esconde y no le gusta que se hable de las cosas que lo destruyen y nos llevan a la verdad. Entonces te invito a que la leas, la descargues o la sigas en este canal de YouTube y escuches y verás que te va a dar el Señor una visión de la Sagrada Familia para tu familia impresionante. Y cuántos comportamientos de San José, la Virgen y el Señor, de los apóstoles, de los milagros que hizo Dios, que ahí hay muchísimos más. El Evangelio de San Juan, en el último capítulo, si no estoy mal, denme un momento, dice algo importante. Toda la Biblia es importante, pero dice, espérenme, denme un momento, que es importante decirles esto. Dice San Juan capítulo 21, el último, versículo 24. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y de las que ha escrito aquí. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas que si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando empiezo a leer la obra de María Valtorta y la uno a la palabra de Dios, es un gran complemento que no va en contra absolutamente de nada, ni contra el magisterio de la Iglesia, ni contra la Sagrada Escritura, ni contra el derecho canónico.
antes lo complementa. A mí me avivó más la espiritualidad, más la adoración al Santísimo, más la Eucaristía, más el predicar del Señor. Te va a ayudar mucho esa obra. Así encontré estas cosas y me he llevado a estudiar más a profundidad las cosas del Señor. Vuelvo a retomar la historia del doctor ateo. ¿Qué encontró el doctor y el laboratorio? Y después él les fue a hablar al obispo y al sacerdote argentina y se regó por toda la iglesia, y no tanto como debería haber sido un gran boom. Lo han tenido como oculto y retenido, y como porque las ovejas no preguntamos, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo le empieza a revelar también a las ovejas y a darle esa noción de predicar y de enseñar, que los pastores no hacen con nosotros las ovejas, pues Dios se vale de instrumentos así sencillos, e incluso de personas del campo que no saben ni leer ni escribir, pero el Señor logra difundir sus noticias y sus mensajes, como lo ha hecho conmigo, porque yo de las cosas de Dios no sabía absolutamente nada, y no puedo decir que sé mucho, sé lo necesario, y no nos alcanzaría la vida para conocer las cosas de Dios. Es algo infinito. Entonces, dice el doctor que les fue a comunicar lo siguiente: en esta sustancia encuentran, hablando científicamente, tejido humano, tejido del corazón, tejido del ventrículo izquierdo del miocardio del corazón. Para que pueda estar esa parte del corazón en algo así físico, deben hacer una incisión bien delgadita de corazón, una operación a corazón abierto, para que puedan tener esa muestra en el laboratorio. Desde ahí aparte algo impresionante, porque ¿cómo usted y yo me pueden explicar, si no es científicamente, de que haya carne en un pedacito de pan después de haber impuesto el sacerdote las manos? ¿Qué más encuentran? Tipo de sangre, ADN. Tipo de sangre, AB, es Jesús de Nazaret. Y lo más impresionante de todo, que esto lo voy a hacer de una vez para que ustedes vean más cómo es el Señor de impresionante lo que nos regala. Esa sangre no solamente está en la hostia, está en una reliquia que tiene la iglesia, que se llama la sábana santa de Turín. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez en su vida algo de la sábana santa. Si usted mira al Sagrado Corazón de Jesús, una imagen de Jesús, en todas lo representan con una barbita por aquí, con una nariz aguileña, con cabello largo como caído por aquí. ¿De dónde sacaron esa imagen? De la sábana santa de Turín. Por lo tanto, esa sábana tuvo pruebas del carbono 14, que son unas pruebas para detectar qué hay en la sábana, de cuántos años es la sábana. Y es una sábana donde, pues se dice, ¿no? Pero para mí es una realidad, que es la sábana de donde envolvieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de haber sido bajado de la cruz. Se llama la sábana santa de Turín también, para que lo busquen en internet. Al hacerle los estudios del ADN a esa sábana, encuentran, ¿qué creen ustedes? La misma sangre de la hostia. Y eso me dejó a mí más, ¿qué podría decir? Más enamorado de Jesús, porque nos ha dejado pruebas impresionantes. Y ya van a ver en pantalla que les voy a colocar la sábana. Les voy a colocar la sábana en pantalla para que tengan una idea de dónde se encontró también, aparte de la Sagrada Eucaristía, el cuerpo y la sangre del que está ahí, su sangre y su cuerpo, dónde está también esta sangre. Y al hacer las comparaciones, es la misma sangre de la sábana santa, la de Jesús. ¿Qué nos da a entender esto? Que el Señor ahí estaba verdaderamente en esa sábana. Esa sábana es la sábana santa donde envolvieron el cuerpo de Cristo. Listo, aquí ya les tengo la
la imagen. Qué pena hacerlos esperar, pero estoy aquí en vivo ahorita, haciendo todo sin improvisar nada, dejándome llevar del Espíritu del Señor para revelarles esta gran verdad, y en donde podemos empezar a ayudar a las personas, anhelando que ustedes también, como yo y muchas personas en el mundo, puedan recibir el cuerpo y la sangre del Señor dignamente. Listo, van a ver ustedes, a ver qué alcanzan a mirar aquí en esta imagen que les vamos a colocar. Yo cuando la vi por primera vez, miré en plenitud el cuerpo de Cristo, ensangrentado y luego de haber sido crucificado, con todas las marcas de los clavos, la corona de espinas, la lanza que le traspasó. Listo. Espérenme, la estoy recortando. La voy a poner un poquito grande, ahorita la quito para que la vean bien. Miren, ahí está. Esta es la sábana santa. En esta sábana, al hacerle las pruebas de ADN, encuentran la misma sangre de la Sagrada Eucaristía, tipo AB, y la misma sangre de la Sagrada Comunión que este científico llevó a estudiar que había sangrado. ¿Qué nos da a entender, repito esta palabra nuevamente, que el Señor está vivísimo, vivo en la Santa Misa? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Continúo la historia. ¿Qué más nos dicen que encontraron en la Eucaristía? Para que un ser humano pueda venir a este mundo, pueda gestarse en el vientre de una madre, hacerse un niño, un hombre, debe tener 23 cromosomas de la mamá y 23 del papá. No sé mucho de medicina, no sé 24 o 23, bueno, no importa. Es que una comparación. Esos 23 del papá y de la mamá, esta sangre no las tiene como todos los seres humanos. Jesús estuvo en la carne, pero no fue cualquier humano. Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. Encuentran 23 de María, de una mujer, dicen que es la Virgen María, y uno solo del Padre Eterno. X y Y, cruzando 23 y 1 no puede haber vida, pero aquí hay un corazón moviéndose. En el microscopio está un corazón moviéndose. Están glóbulos blancos, glóbulos rojos vivos moviéndose en un pedazo de pan, que no es pedazo de pan, ante nuestros ojos es pan, pero que ante nuestros ojos que no vemos, cuando ya comulgamos bien y nos confesamos bien, sí lo vemos, y es lo que está en la Biblia, que dice, miren esta parte, capítulo 16 de San Juan, versículo 16. Dentro de poco, dice el Señor, ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Algunos me verán, otros no me verán, muchos no me verán. Cuando tú empiezas un camino de conversión serio, sí lo ves a Jesús en la Eucaristía, porque ya no solamente lo estás viendo, lo estás comiendo. Y cuando tú te confiesas bien y comulgas bien, vas a sentir una fuerza en medio de los problemas que no es tuya. Vas a pensar como Jesús piensa, vas a amar como Jesús ama. Obviamente se nos puede salir el mal por momentos, pero dice el Señor en la Biblia que tu enojo no te dure hasta que anochezca. Que tenemos derecho a enojarnos, somos por naturaleza de temperamentos muchos, pero que el Señor te da, el Señor te forma y te vuelve a ser una persona nueva. Y es ahí donde yo entendí la parte donde tiene Jesús el encuentro con Nicodemo y le dice, debes volver a nacer. ¿Cómo puede un hombre anciano meterse nuevamente en el vientre de mi madre? No, debes volver a nacer en el Espíritu. Cuando usted se confiesa bien y comulga bien, usted es una nueva persona en el Espíritu. Ese Espíritu se empodera de este cuerpo pecador que si te gustaba tomar,
y te empiezas a confesar bien y empiezas a comulgar frecuente, le vas a coger asco a ese trago, le vas a coger odio a ese pecado y vas a hacer de todo para no hacerlo. Y no eres tú, es Jesús dentro de ti. Ese es el poder de la Eucaristía. Y ahí está el centro de toda nuestra fe, en la comunión. Ahí se resume la Biblia, en la comunión. ¿Qué más encuentran en la hostia? Encuentran que la sangre está viva moviéndose a través de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos están enteritos y moviéndose. Y para que esto pueda pasar en una muestra de sangre, debe estar dentro de nuestro cuerpo. Porque la sangre cuando se sale del cuerpo, cuando hay una, digamos, puñalada o derramamiento de sangre, esa sangre que se sale del cuerpo dura 24 horas y se muere. Porque le falta oxígeno, porque no está dentro del cuerpo, porque no tiene la temperatura del cuerpo, se muere. Pero la sangre que hay en la Eucaristía es viva, es la sangre de Cristo. Es la sangre del Señor. Él está ahí. Y esa es la verdad que les queríamos compartir, que yo sé que muchos han hablado, pero yo no me quería quedar con las ganas de hacer un video y muchos más que haremos de lo grande y hermoso que es Dios, y en donde yo entendí también esa parte de la palabra de Dios que dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los días, hasta el final del mundo. ¿Dónde? En un pan consagrado. Y ahora, ¿cómo lo puedes encontrar? Voy a terminar la historia del doctor. Les dice todo esto a la iglesia y tristemente pues la iglesia le ha faltado más fuerza, más berraquera en hablar de él. Nos hemos quedado con los hechos del pasado de Jesús, que son presentes obviamente para nuestra vida. Pero qué bueno sería cerrar una homilía en todas las iglesias del mundo, en todas las parroquias, diciendo, porque donde está Jesús está en el centro de todas las iglesias. Tú puedes decir, ¿dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde puedo ir a hablar con él? Cuando tú entres a una iglesia, a una capilla, a una catedral, a una iglesia católica, váyase, vea, muchas veces cometemos muchas imprudencias de que nos vamos a rezarle a una imagen de un santo, a una imagen de la Virgen. No está mal, se puede hacerlo. Es veneración, es veneración. Ellos son intercesores. La Virgen, no se diga, es la gran intercesora de intercesoras. Podemos ir a la Virgen María, pero ¿saben dónde tenemos que ir primeramente? ¿Cuál es el centro que debemos ir a visitar cuando entremos a nuestras iglesias, a nuestras parroquias? Al Santísimo Sacramento. Cuando tú vayas a una iglesia, te voy a colocar otra imagen para describirte un poco mejor. Ve a donde está Jesús vivo esperándonos. Es lo que primero tenemos que hacer. Es lo que primero tenemos que hacer cuando entremos a una iglesia. Lo demás nos puede esperar. Espérame, es que estoy buscando un altar que se lo alcance a ver bien. Les voy a colocar dos imágenes. Jesús habita en un sagrario, en un sagrario, en un cajoncito. En un cajoncito está Jesús. Oculto, como cuando estuvo oculto en el Santo Sepulcro, cuando sepultaron al Señor. Estoy mirando un buen altar para explicarles bien. Bueno, aquí ya encontré uno.
Ahí encontré una imagen hermosa para que ustedes puedan comprender mejor. Como les digo, ténganme paciencia porque este es un video para personas que no están viviendo una espiritualidad fuerte en la iglesia, que se han alejado por alguna circunstancia, que no les gusta ir a la misa, pero que esto yo sé que los va a motivar muchísimo a ir a la iglesia. Bueno, aquí fue ya. Bueno, miren ustedes en pantalla dónde vive nuestro amado Jesús. Que ¿quién no ama a Jesús? ¿Quién no quiere hablar con Jesús? ¿Quién no quiere estar con el Señor? ¿Cuántas veces queremos desahogarnos? Vamos a buscar una persona, nos calma en el momento, pero después se nos acaba eso. Miren, el Señor está en una cajita dorada o metálica o de madera como esta. ¿Sí la han visto en la iglesia? Ustedes entran a la iglesia y se van al centro, todo el centro caminan y se van adelante al altar mayor, y al fondo, en el altar mayor donde el Padre celebra, atrás, al fondo, está el sagrario. Este es el sagrario. Y aquí, al abrirlo, van a encontrar esto. Van a encontrar esto, que solamente lo puede abrir el sacerdote, nadie más. De pronto tal vez alguien que esté trabajando en alguna mejora, alguna restauración o remodelación de algo del Señor, ¿no? Verán. Al abrir la puertica, porque esto es un cajoncito con una puertica, van a encontrar así al Señor. O a veces puede estar también acostadito, depende cómo lo tengan, ¿no? En la iglesia. Esta imagen es muy enternecedora, que está él solito, el Señor ahí, escuchándonos, con el que nos podemos desahogar. Miren ustedes, si miran aquí, abierta la puerta del sagrario y la Eucaristía está ahí adentro. Ahí habita el Señor. E incluso en la Santa Misa, para darnos la comunión, ahí reposa el cuerpo de Cristo, todas las hostias para dárnoslas a los que comulgamos. Y cuando esa puerta se abre y queda sin Jesús porque el sacerdote saca el copón y nos da el cuerpo y la sangre del Señor, es como cuando Jesús resucitó y quedó el sepulcro abierto. Eso es lo que me da a entender cuando pasa esto en la misa, ¿no? Y finalmente les voy a poner una fotografía de un altar donde como ustedes pueden encontrarlo más rápidamente el Señor. Eso, este fue. Ya con esto concluimos, ya vamos terminando el video, pero vale la pena no mirar el reloj, no mirar el tiempo. El todo es que conozcan esta noticia que debería haberle dado la vuelta al mundo hace mucho rato y que tristemente no se lo ha hecho de manera persistente para enseñarle a la gente el único que nos puede ayudar para no ir al infierno. Porque el infierno existe, está en la Biblia, también eso más adelante ya les hablamos y les predicaremos. El purgatorio también está en la Biblia, todo es bíblico, son dogmas de fe obligatorios para creer en la iglesia. Miren, finalmente miren este altar mayor desde una toma más lejana, donde está el cuerpo del Señor. Miren, ahí está el altar donde se celebra la Santa Misa, al fondo, debajo de la cruz grande que hay ahí del Señor, que está Jesús de pie. Ahí en ese cajoncito dorado habita el Señor. Ahí es donde ustedes deben ir a orar primero que todo, después de ir a orarle a un santo, de ir a buscarla a nuestra Madre Santa, la Virgen María. Ella no se va a enojar por lo que les estoy enseñando en este momento para la gloria de Dios, porque ella es todo para su Jesús, y ella está muy dolida y muy triste de que no se le esté dando el lugar al Señor y de que muchas almas están muriendo sin saber esta gran verdad. Finalmente, para ir concluyendo, este médico se convirtió, dijo: yo quedé loco, yo quedé impresionado, esto para mí me cambió la vida, yo de aquí renuncié a mis trabajos anteriores, me dediqué solamente
a enseñar de la presencia de Cristo científicamente, comprobándola de que después de que un sacerdote, un ministro, utiliza una materia que es pan y vino, hace una oración, impone sus manos y ahí aparece Jesús de Nazaret. Es impresionante. Esto no lo tiene ninguna iglesia. Ninguna. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios solamente puede tener cosas extraordinarias y divinas y celestiales, y Jesús Eucaristía es el cielo en la tierra. Es el cielo en la tierra. Por eso debemos volver urgentemente a confesarnos para poder tener ese privilegio que es la única cosa que los ángeles nos envidian a nosotros los seres humanos. Que nosotros podemos comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo y ellos no. Ellos gozan de la visión de cómo es Jesús en el cielo, pero que añorarían comer del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es lo que les quería decir, esto es lo que les quería mencionar. Vamos a terminar la parte del versículo que estábamos leyendo inicialmente, después de que dice Jesús, el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Dice el Señor que sin este pan, si tú no te alimentas de la Eucaristía, no hay vida en el mundo, no hay vida. Dice, los judíos discutían entre sí, como muchas personas hoy en día siguen discutiendo. No, es que yo no creo que esté ahí. Si usted no cree que el Señor está ahí, el Señor no va a dejar de estarlo. Es como las personas que dicen, yo no creo en el demonio. Eso es mentira, yo no creo en el infierno. El día que usted se muera, lo va a conocer. El día que usted se muera, si no quiere creer en Dios, lo va a conocer también. Porque todo en este mundo tiene un creador, un arquitecto, un diseñador, y el creador de todo esto, de la lluvia, cuando llueve y escampa y vuelve y llueve, ¿quién es el encargado de eso? ¿Quién es el encargado de hacer salir el sol, de guardarlo, de sacar la luna, de hacer llover, de poner estrellas? Hay una mano suprema y ese es Dios. Ese es Dios. Y lo tenemos en un pan tan humilde. Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón. Está Jesús con su poder tan extraordinario de ser nuestro Dios, Padre y Creador de todo, en un pedacito de pan. Así es Jesús de Nazaret. Miren lo que les dice el Señor a esas personas y les dijo aquel momento a los judíos. Y los judíos le decían, ¿cómo puede darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen, y nos dice a nosotros, si ustedes no van a misa y no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne, o sea, el que comulga y bebe mi sangre, vive de vida eterna. O sea, que usted y yo nos vamos a morir algún día. La muerte es un paso obligatorio para todo el mundo. Ricos, pobres, feos, bonitos, todos nos vamos a morir. Y lo que importará son las obras que hagamos aquí para tener vida en esa vida eterna que nos promete Jesús. Él no es mentiroso. Hay una vida después de la muerte y es con Él. Dice, y lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea que ya Jesús va a estar con nosotros las 24 horas del día. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. Está hablando del maná. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y si usted no está comulgando, ¿va a vivir para siempre? Es la pregunta. ¿No se ha preguntado que por más de que trabajemos, por más de que nos esforcemos, por más de que vivamos, si a mucho unos 120 años, y eso que es muchísimo, ¿qué pasará después? La rendición de cuentas. Obras buenas, obras malas. Y la obra que un laico puede hacer más buena en la vida espiritual es la Santa Misa. La Santa Eucaristía es lo más importante, que cuando tú te llegues a enamorar de Jesús, ya no vas a ir a misa cada domingo. Y les recuerdo, quien no va a misa un domingo es pecado mortal. Pecado mortal. Para un católico el domingo es el día en que resucitó el Señor. Después de que murió un viernes, estuvo el sábado en un sepulcro, el domingo al tercer día resucitó, dice las Sagradas Escrituras. Es el día en que hay que ir a agradecer a Dios. Es el culto público de toda la asamblea del pueblo de Dios. Es la acción de gracias a Dios. Dios no necesita de ti, nosotros necesitamos de la misa.
Nosotros necesitamos de Dios. Y qué bonito ir a agradecer la semana que terminó y ir a encomendar la que viene. Y el primer día de la semana para un católico no es el lunes, es el domingo, el primer día de la semana. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el que no come de este pan, pues no vivirá para siempre. Morirá eternamente en el infierno. Y como mínimo el purgatorio, pero son años de años el purgatorio. Y allá no se puede salir con tus oraciones. Se sale con las de los que quedamos en la tierra. Si somos de oración, si somos de iglesia, vamos a tener a alguien que de pronto nos ofrezca una Eucaristía. Pero si tenemos amigos solamente de trago, de bailes y de las buenas, más que de las malas, y las más buenas es las del Señor, pues ¿quién nos va a ofrecer nos quedaremos años de años en el purgatorio? Entonces, el que coma de este pan vivirá para siempre, es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Así concluyo este video que se hizo de 1:30, que es muy corto, ni lo sentí el tiempo, para hablar de Jesús de Nazaret. Es uno de los primeros videos de los que seguiremos haciendo. Compartan esta gran noticia con aquellas personas que no conocen de esta gran verdad y qué es lo que debemos estar hablando hoy en día. Hoy en día de lo que más se habla es del dólar, del euro, de la moda, del mejor disco del año, del mejor equipo del año, pero no se habla del Dios, del único Dios vivo y del dueño y creador de todo esto. No somos dueños ni de las medias que tenemos puestos. Todo el dueño de todo lo que tenemos, poseemos y llegaremos a tener o no tener es Dios. Usted y yo no somos dueños ni de nuestra vida. Dios es el Dios de la vida y el Dios de la muerte. Y el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo me honra solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es la verdad, es la verdad. Para que tú puedas conocer a Jesús, debes confesarte y debes comulgar. Si no, nunca lo vas a conocer a Dios y te vas a perder. Dios les bendiga. No se pierdan los próximos videos. Esto lo hacemos para la gloria de Dios, por obediencia a Dios y a la Santísima Virgen María, que ella es la que honramos en este canal, en este apostolado, porque ya más adelante les contaré el día en que ella me llevó a conocerlo por primera vez de cerca al Señor. También con un testimonio muy bonito de mi primer encuentro y con unas palabras y algo que pasó sobrenatural en mí que me hizo sentirlo más al Señor que está en la Eucaristía. Dios les bendiga, Dios les pague, la gloria sea para Dios siempre y la salvación de todos nosotros, de sus almas, para la vida eterna. Amén.